Pues muy buenas tardes y vamos a comenzar esta entrevista en la que vamos a hablar con Ángel Luis Fernández Sanz. Él es el autor de un libro que se titula COVID, una novela que se titula COVID. Ángel Luis nace en Madrid en el año 1964, es abogado en ejercicio, vive en Cáceres, está casado y tiene 2 hijos. Ha sido profesor asociado de la UEX durante los cursos 2008 al 2011, impartiendo clases en la Facultad de Derecho, en la misma de la que él antes había sido alumno. Pertenece al turno de oficio desde 1992 y al turno de asistencia a mujeres víctimas de la violencia de género desde su creación. Pues Ángel Luis, muy buenas tardes, muy bienvenidos, un saludo para todos los oyentes. Muy buenas tardes, Nicolás. Bueno, saludarte a ti y darte las gracias por la invitación, a ti y a los oyentes de tu canal. Pues vamos a tratar de conocerte un poco y saber un poco más de ti para poder luego saber o encuadrar o hacerle un marco a tu novela. Tú eres por profesión abogado, ¿sigues ejerciendo? Sí, sigo ejerciendo, de hecho no he interrumpido el ejercicio de la profesión desde que me colegié en el año 1992, con lo cual podemos hablar de una trayectoria como ejerciente bastante prolongada o larga. Perteneces al turno de oficio desde el 92 y al turno de asistencia a mujeres víctimas de la violencia de género. Y tu opinión como abogado, ¿crees que hay mucho que mejorar todavía en este ámbito? Sin duda. A ver, en primer lugar, decir que ya hubo un avance muy importante con la legislación, desde que en el 2004 se abordó y se aprobó la Ley de Protección Integral sobre la Mujer. Los avances han sido importantísimos, pues lo hemos podido ir viendo y vislumbrando en su desarrollo durante todo el tiempo que hemos estado ejerciendo. Y bueno, quedan evidentemente muchas cosas por hacer, pero pues, la protección a la mujer hoy en día pues, ha alcanzado niveles que en estándar europeo están, vamos a decir, en primer nivel. Y hay una cosa que nunca he entendido, es decir, cuando una mujer pone una denuncia, en muchos países de Europa esa denuncia no la puede quitar, o sea, y si la puede quitar, la quita ella, pero siguen investigando la denuncia. Mientras que en España pone la denuncia, de alguna manera la convencen, la quita y ahí se paraliza todo. Yo no le encuentro mucha lógica porque muchas de estas mujeres actúan un poco engañadas por la ternura que le manifiesta en ese momento o sencillamente presionadas por el miedo. No sé si ¿qué puedes decir a esto? Bueno, decirte que eso no es exactamente así. Aquí ha habido un cambio relativamente reciente. Se ha posicionado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre una materia y es la posibilidad de que la mujer, digamos que se acoja al derecho a no declarar contra él. Entonces, la víctima tiene la doble condición de víctima y testigo. Y con esa maniobra, lo que se le reconduce es a la condición de testigo. Y un testigo, evidentemente, sí tiene obligación de declarar. Entonces, una mujer se le ofrece en un primer momento el acogerse al derecho a no declarar contra su pareja o marido o cónyuge. Si se acoge a ese derecho, inicialmente, evidentemente, se tiene la denuncia por no puesta. Vamos a decir, se pueden dar muchas circunstancias. Tú imagínate simplemente que ocurre un hecho que unos vecinos llaman a la policía y la policía interviene. Bueno, pues la víctima, desde el momento en el que se acoge a ese derecho, está en esa posición que puede impedir que pueda actuar. Ahora, en el momento en el que ya no lo hace o ha realizado una primera denuncia, tiene la condición de denunciante y pasa a ser no solo víctima, sino también testigo. Muy bien. Bueno, pues ¿y cómo saltas desde el mundo de la abogacía al mundo de la escritura? A ver, eso de saltar es muy relativo, porque un abogado es una persona que está escribiendo permanentemente. Evidentemente no es lo mismo redactar una demanda sobre una acción negatoria de servidumbre que
escribir una novela o escribir un texto de cualquier naturaleza, ¿no? Ujú. Pero, en esencia, se trata de escribir y de redactar, con lo cual la técnica, de alguna manera, la manejas. Otra cuestión es que la circunscribas a una cuestión jurídica y no a una cuestión argumental o vamos a decir, no quiero circunscribirlo exclusivamente el concepto de escribir a lo que es una novela, ¿no? Yo no solamente escribo novelas, abordo, toco diversos temas en función, pues, del día, digamos, o de las circunstancias que se dan, ¿no? Ujú. ¿Y el lugar en el que escribes es lo mismo donde escribes para tus juicios o para tus cosas de abogado? ¿Es el mismo que donde escribes por literatura o tu hobby? ¿Es el mismo o No, son no es diferentes? el mismo. A ver, yo en la parte en lo que es la parte literaria, pues empecé con el confinamiento, como muchos otros escritores que se encuentran en una situación parecida a la mía. Es que dispones de un tiempo que antes no tenías y bueno, y lo aprovechas, pues, para dar salida a algunas cosas que tienes ahí y que encuentran su cauce, ¿no? El sitio mío de escritura original en cuanto a lo que es mi actividad profesional es mi despacho. Tengo un despacho profesional en el que, pues, paso muchas horas e intento circunscribir lo que es mi faceta profesional a ese ámbito. No obstante, como todo el mundo, te llevas trabajo a casa. Entonces, en casa tienes un pequeño espacio en el que puedes aprovechar o sueles aprovechar para traerte algún expediente y completar o preparar algún juicio, alguna cosa, vamos a decir, de última hora. Y precisamente es en ese espacio en el que empecé a escribir y en el que continúo escribiendo, es donde estoy ahora mismo sentado. Perfecto. ¿Qué supone para ti, digamos, la escritura literaria, la literatura? ¿La propia o la ajena? No, A ver, la tuya, es decir, la mía. no me Vale, refiero como abogado, sino cuando sí. tú has de crear, de hacer literatura, ¿qué supone ese hecho para ti, el escribir? Bueno, pues mirar hacia adentro. Con esas tres palabras te lo defino de alguna manera, ¿no? Normalmente, por mi actividad profesional y por mis circunstancias, pues tienes una actitud siempre externa, ajena, estás con problemas de los demás, estás administrando y resolviendo problemas de otros y bueno, pues tuve la ocasión no fue exactamente, lo digo porque alguno que me ha preguntado en alguna ocasión siempre le he dicho que fue con motivo del confinamiento, no es cierto. Yo con antelación al confinamiento ya empecé a escribir determinadas cosas en grupos reducidos, eso sí, a través con compañeros de promoción y bueno, pues esos textos pequeños que iba subiendo pues fueron el germen de lo que luego pues se ha desarrollado de una manera más completa durante la etapa del confinamiento y que ha iniciado un camino pues que del que me cuesta mucho trabajo ahora mismo separarme. Y estoy ahora mismo, evidentemente, muy metido en todo lo que es el tema de la escritura. Muy bien, Iván Velázquez, a quien seguro que conoces, te manda ánimo, Cristina también saluda y al mismo tiempo tiene dos preguntas. Una, ¿a qué hora sueles escribir? Y otra, si escribir es para ti una terapia. Voy a empezar por la segunda, que quizá más sencillo. Sí, es una terapia. O sea, en un momento de máxima dificultad, como fue el confinamiento, es cuando yo he empezado a desarrollar de alguna manera la escritura como una actividad habitual y una actividad concreta. No era algo casual o algo que ocurría circunstancialmente como ocurría antes. Ya he empezado a trabajar de alguna manera con cierta disciplina e intentando todos los días escribir, redactar algún texto y cuando estoy inmerso en la escritura de algún texto más extenso, como puede ser de formato de novela, pues hacerlo también, si no es diariamente, pues con mucha continuidad, de tal manera que no pierdas el hilo. Esa es la segunda pregunta. La primera, ¿me la repite? Es que no quiero contestar algo que no sea exactamente. Ella pregunta, ¿a qué hora sueles escribir? Horario, sí. A ver, yo ahí he tenido un cambio. Yo tenía antes un ritmo de sueño más o menos habitual. Dormía mis horas, me acostaba siempre más o menos tarde y me levantaba más o menos temprano, pero inmediatamente para iniciar mi actividad.
Con el confinamiento he cambiado totalmente lo que son mis hábitos. He empezado a acostarme quizá un poco más temprano, pero me he levantado muy temprano. Estamos hablando de levantarte a las 4 o las 5 de la mañana. Y cuando tienes una familia, a esas horas lo único que puedes hacer es hacer ruido y molestar. Entonces, tenía dos opciones: o me iba al salón y me veía alguna serie, o me veía, buscaba algún entretenimiento, o bien me venía justo al rincón que está en el mismo salón, encendía el ordenador y, bueno, pues si tenía alguna idea en la cabeza, pues aprovechaba para plasmarla en papel, ¿no? ¿Y cuáles han sido tus lecturas decisivas a la hora de formarte como escritor? ¿Cuáles dirías, estas me han impactado, me han impresionado y desde luego me han de alguna forma influido? Todas. No puedo decir que haya una concreta que me haya impactado de una manera o de otra. De hecho, intento no seguir ningún modelo, porque todos tienen algún autor de referencia, o muchos manifiestan que se sienten identificados con algún tipo de autor. Yo intento evitar eso, y entonces simplemente, pues, a ver, respecto a eso, perdón, antes de continuar, decir que yo tengo una etapa de mi vida en la que he sido un lector compulsivo, en la que pues, leía como una esponja todo lo que estaba a mi alcance, de tal manera que la biblioteca de mi padre y la biblioteca de mi abuelo, pues yo con 18 años me las había leído completas. Estamos hablando de libros que ahora evidentemente son todos muy clásicos, pero que luego después pues he continuado con esa afición a la lectura. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo, pues cuando vas adquiriendo con obligaciones, pues te va resultando más difícil y vas construyendo el tiempo que dedicas a la lectura. Yo, de hecho, ha habido etapas en las que no digo que no haya leído, sino que he leído de una forma muy selectiva. Entonces, pues autores de todo tipo y de todo género. No puedo decir que tenga una influencia concreta, que me haya gustado el género novela negra, o he leído, por ejemplo, temas relacionados con espionaje o con Freddy Forsyth, lo he leído bastante, pero no puedo decir que, o no puedo pretender que me haya sentido influenciado por ningún autor concreto. ¿Y cómo te definirías a ti mismo como autor? Bueno, ahí quizá voy a acudir a un tópico que me ha llegado recientemente a través de un conocido que se dedicaba al tema de la edición, aunque en otro ámbito, no necesariamente literario, y me comentó, dice, mira, a tu novela no le sobra ni una palabra. Y yo en ese sentido me puedo definir, o entiendo que es minimalista, en el sentido de intentar, pues, con las palabras necesarias y justas, decir todo lo que quiero decir. Y no, digamos, pues, abundar o repetir. Ese quizás es uno de los vicios que tenemos los abogados a nivel profesional. Y es que yo en un escrito te puedo decir lo mismo de tres maneras diferentes. Entonces, precisamente cuando me he dedicado a escribir y a mirar hacia adentro, lo que he intentado es huir de ese modelo y buscar exactamente lo que yo quería decir y expresarlo de la manera más simple posible. No sé si has tenido ocasión de leer la novela. Ese es un poquito el formato. No sé tú si te parece, si coincides con mi opinión. Bueno, yo en algunos momentos la considero demasiado minimalista, es decir, muchas veces hay muchas frases que vienen a decir algo parecido. Era una calle preciosa, fue una puesta de sol preciosa, y no describes, no desarrollas ese ambiente, ¿no? Pero bueno, son formas de escribir de cada uno. Pero quizás es también la primera novela y quizás ese error o esa cosa que a mí personalmente me hubiera gustado que se desarrollara, lo has hecho ya en la segunda que estás escribiendo. Sí, pero ahí, perdóname un inciso, en parte puede ser evidentemente un vicio, un fallo que con el tiempo pues iremos ajustando el mecanismo, pero en parte es intencionado, porque yo en la primera novela lo he volcado todo, digamos, a lo que es la trama y a lo que es entonces no he querido que se perdiera de vista
una descripción cuando a lo mejor estaba yo pensando más en la acción que se estaba desarrollando. Cristina de alguna forma responde a esta pregunta y él dice su forma de escribir, ella dice su forma de escribir es peculiar. Al principio te quedas parada, pero luego imprime un ritmo frenético. Y eso sí es verdad, en esto coincido yo como Cristina, ¿no? Y Iván Velázquez, porque viene ahora a cuento, pregunta, ¿qué tipo de escritor eres, de mapa o de brújula? A ver, no estoy familiarizado con esa terminología, no sé exactamente lo que me quiere decir. Vamos a ver, un escritor de mapa es aquel que tiene un mapa y sabe yo ahora voy del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D. Es decir, tiene prácticamente el desarrollo completo de por dónde va a ir encauzada la novela. El de brújula no, el de brújula, bueno, yo tengo que ir a ese punto y bueno, pues voy buscando el norte y me voy moviendo. Entonces, digamos, el de brújula es mucho más dinámico y tiene muchos más cambios. El de mapa se mueve porque tiene todos los puntos fijos en el mapa. Tiene que ir de esta ciudad a la otra y de la otra a la otra. Entonces, son dos yo en ese sentido me podría definir definitivamente como un autor de brújula. Tengo las ideas, o sea, a ver, yo tengo la idea en la cabeza de lo que quiero plantear, pero no es una idea fija. Es una idea que se va ajustando a circunstancias. Entonces, a ver, hay autores que tienen la novela, en el momento en el que empiezan una novela, la tienen toda entera en la cabeza. Eso sería el mapa. No es mi caso. Yo tengo una idea general y luego a partir de ahí pues voy desarrollando esa idea y surgen situaciones y experiencias que se van desarrollando sobre la marcha de una manera improvisada, porque mi forma de escribir es un ejercicio salvaje de improvisación. Yo a lo mejor el día anterior no sé lo que voy a escribir al día siguiente, a lo mejor sí sé dónde voy a estar, pero no sé exactamente lo que va a ocurrir. Es decir, tú sabes más o menos de dónde partes a dónde quieres llegar. Luego, por el medio, se van ocurriendo cosas, vas cambiando lo que sea. Bien, eso es entonces, habría que encajarte dentro del escritor de brújula, ¿no? Se va moviendo. Sí, definitivamente. Bien. Iván también pregunta, ¿has leído fantasía? Sí, y le he leído a él. A ver, es un género de los que yo no domino y no sé cómo decirte, me siento ajeno totalmente a él. Yeah. Cualquier novela de género de fantasía, de las series que estamos todos acostumbrados a ver, incluso muchas de ellas de carácter infantil, o teóricamente de infantil y juvenil, aunque yo no soy partidario de hacer ese tipo de encasillamientos, pero bueno, yo no me considero muy identificado con ese género porque no soy capaz de desarrollarlo. Bueno, la pandemia, tú has dicho que has empezado a escribir antes de la pandemia, pero la pandemia de alguna forma te ayudó a hacerlo de forma regular. Es decir, la pregunta es, ¿la pandemia ha sacado de ti el escritor que llevabas dentro? Pues seguramente. Si no hubiera ocurrido la pandemia, pues yo con el tiempo hubiera seguido escribiendo historietas, si lo quieres decir así, y entreteniéndome con ello. Lo único es que yo cuando ya he empezado a escribir de una forma habitual, ordenada y con un objetivo ya concreto, pues cambia totalmente la perspectiva, claro. Tú naciste en Madrid, pero vives en Cáceres. Y en la novela Cáceres tiene un papel importante, ¿no? Sí. ¿La geografía cacereña te ha marcado? Totalmente. Me refiero no solo a la geografía en el sentido de la posición en un mapa, sino también el arte, la cultura, todo. Sí, porque me considero muy identificado con la ciudad en la que vivo. Entonces, pues, muchas de los acontecimientos culturales, de las localizaciones que a mí me resultan más interesantes, pues están reproducidas en la novela. Me he encontrado con alguna crítica de algún compañero
al que por supuesto respeto, porque estamos hablando de una persona con mucha experiencia, con muchos libros en su bagaje, y que me comenta que deberíamos huir de los localismos. Me refiero al hecho de que cuando escribes un texto, el ser localista y el estar refiriéndote a lo tuyo, a tu tierra, a tu casa, pues te está encasillando de alguna manera y te está impidiendo pues, hacer algo que pueda ser más universal. Yo estoy en parte de acuerdo con ello, pero en cambio, cuando leemos una novela de Barcelona, todo el mundo le parece muy cosmopolita y fantástico. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hablar de Cáceres y sí de Barcelona? Yo reivindico quizá esa pequeña faceta. El protagonista lo sitúa en Cáceres, con lo cual está yendo y viniendo permanentemente y pasan muchas cosas, como tú bien sabes, alrededor del lugar donde vive. Yo no he visto ninguna cosa en contra de que lo hubieras puesto en Cáceres o que hables de Cáceres. En el fondo, el escritor es también el mundo y el ambiente y la geografía que lo rodea. Entonces, ¿de qué va a hablar si no habla de lo que conoce? ¿De qué va a hablar si no habla de lo que sabe? ¿De qué va a hablar si no habla de lo que ama, ¿no? Otra cuestión es que, bueno, cuando nombres, por ejemplo, no lo sé, en esa novela no se da el caso, ¿no? Pero si tú nombras, yo qué sé, una comida que tiene un nombre muy raro y que solo se produce ahí y que el resto del universo no sabe, bueno, pues tendrás que de alguna manera o explicarlo en el texto, poner una nota al final, ¿no? Pero fuera de esas cosas tan particulares, yo pienso que lo quieras o no le cambies el nombre, estás hablando de lo que conoces. Y bueno, hay una novela de Martín Vigil que habla de la calle de la Culebra, no recuerdo ahora cuál es, y es una calle de Astorga, y la gente que vivió en Astorga reconoce esa calle. No se llama la calle de la Culebra, pero todos sabemos que es esa calle. ¿Debemos actuar así, esconder el nombre de la calle o debemos poner el nombre adecuado? Pues yo pienso que si no se trata de algo muy específico que no es conocido por la gente, sí debemos poner lo que amamos y lo que nos conocemos, lo que nos rodea, lo que ha formado y forjado nuestra sensibilidad. Otra cosa es que haya que poner y ahí, perdona, Nicolás, darte un apunte. Y es que la trama surge de algo muy particular que hay, que solo lo hay en Cáceres, que es la bodega de Atrio. Entonces, luego si quieres te comento alguna circunstancia reciente que hay sobre ello, que afecta a la trama de la novela y a la parte que estoy escribiendo, en la segunda parte de la novela, ¿no? Sí, porque... Corrigiendo, porque ya en realidad la tengo ya bastante avanzada. Sí, porque buscando una cosa para preparar un poco el guión, me he dado cuenta que hay hechos paralelos. O sea, a esa bodega de la que tú me hablas, creo que le han robado ciertas botellas de vino y justo aquí al lado le han robado otras a otra bodega también importante, ¿no? Pero bueno, por eso mezclé yo las dos cosas. Háblame un poco, por favor, de tu proceso creativo. ¿Corriges mucho? ¿Corriges poco? ¿Lees mucho? ¿Cómo funciona para ti? A ver, hay dos partes. Lo que es la preparación, si queremos, de lo que voy a escribir, y luego ya una vez que tengo toda la documentación y todos los elementos que considero necesarios, ya me pongo a escribir de una manera ininterrumpida, digamos. No voy haciendo pequeñas pausas. O sea, yo organizo, vamos a llamarle una unidad de escritura. Entonces, pues pretendo ir a un sitio y ya tengo perfectamente documentado todo, y entonces cuando ya abordo esa parte, ¿no? Hay ocasiones en las que nos estamos refiriendo a viajes en los que lo único que tengo que hacer es bucear en mi memoria, ¿no? Para describir los lugares a los que me estoy refiriendo. Eso es la parte que se refiere a lo que es cómo lo desarrollo. Luego, en cuanto a la creación en sí, es impulsiva. O sea, escribo, no digo a borbotones, pero casi. No sé, cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿no? Y luego respecto a las correcciones, sí, evidentemente incurro en uno de los defectos que tenemos los abogados, que es el tema de las repeticiones, pero repeticiones incluso de palabras, no necesariamente de argumentos, ¿no? Entonces, pues me obliga a hacer correcciones inmediatas. Correcciones muchas, porque hasta llegar a un libro
que la versión seguramente que tú hayas leído de la novela no es la misma que está a la venta en algunos otros sitios, porque conforme he ido revisando, he ido corrigiendo y he ido, no quiero hablar de ediciones, porque todo es muy fácil aquí enseguida. Bueno, yo he hecho 10 ediciones de mi novela, pero sí he hecho, sí, a lo mejor sí he hecho 5 o 6 correcciones después de haber estado publicada, para ajustarla un poco a lo que yo quería. Cada vez que leía algo que no estaba correcto, tomaba nota y cada vez que lo mandaba a una reimpresión, pues ya iba con los cambios correspondientes. Mira, muchas correcciones. Mira, Cristina... Tengo ayudas, y tengo muchas ayudas al respecto. Mira, Cristina dice, ¿cuántas horas empleas en informarte de los lugares por donde nos haces viajar y desear visitarlo? No sé decirte las necesarias. A ver, te pongo un ejemplo. ¿Vale? Yo no he estado en Los Ángeles y hay, en la trama de la novela, hay un viaje en el que está en Los Ángeles. Sí. Pues yo primero es qué es lo que yo quiero hacer en Los Ángeles, qué es lo que yo quiero ver. Entonces, primero saber los lugares que hay en Los Ángeles que merecen la pena ser visitados. Eso a través de Google es relativamente sencillo. Y una vez que tengo una idea general de lo que quiero ver, ya sí hago una búsqueda, vamos a decir, muy prospectiva para tener una información muy detallada. Por supuesto, una información muy superior a la que luego se lee porque yo no puedo saber cuál es el skyline de una ciudad sin haberlo visto. Entonces, a lo mejor no hago ninguna referencia, pero digo que estaba en la parte financiera o en la parte y describo algún edificio, pero tienes que tener una visión de lo que estás describiendo. Entonces, sí, lleva tiempo, pero el tiempo no te puedo decir cuánto, te digo el necesario. Cuando yo considero que tengo la información suficiente, pues inmediatamente, porque esa no es la parte que me gusta, inmediatamente abordo lo que es el tema de la escritura. Dedicas la novela a mi querida Mati, a mis hijos Javier y Sofía, a la memoria de mi madre y a mis compañeros de la 10ª promoción de Derecho de la UEX. ¿De dónde sacas tiempo para ser padre, marido, abogado y encima escribir? Bueno, ahora de la parte que ha cambiado en mi sueño. O sea, yo antes dormía 8 horas y ahora duermo 4 y media. Entonces ya tienes ahí 3 horas y media que no dedico a la escritura, que dedico a más cosas. Y bueno, evidentemente, pues eso me da un bagaje o un tiempo, que el tiempo efectivamente es oro y es la parte más valiosa de lo que tenemos. Y bueno, me permito el lujo de dedicarlo a lo que a mí más me gusta, que es escribir. Bueno, vamos a pasar directamente a la novela. ¿Cómo surgió? La novela. Sí, Hobbit. A ver, la novela nunca he pretendido ser una novela, de entrada. Yo lo único que escribía eran relatos más o menos cortos. Un día, pues escribí un relato un poquito más largo y por circunstancias quedó incompleto. Y al día siguiente, los que estaban siguiendo ese relato, porque yo lo solía subir a un grupo de WhatsApp, por eso el agradecimiento a los compañeros de promoción, que son los que han asistido a este parto, digamos, ¿no? Pues me dicen, oye, sigue, que estaba muy interesante. Y no es que haya seguido, es que el hilo ese lleva 2 novelas y le falta la tercera. Y ha sido, como quien dice, primero por eso digo que escritor de mapa de brújula total, hasta que ya empiezas a tener una conciencia de que lo que vas a escribir no es solamente lo que es un relato corto y empiezas a ser un poco más de mapa. Y empiezas a organizarte un poco y a plantear objetivos, porque no puedes ir de un sitio a otro sin plantear que realmente el protagonista tiene previsto ir, por ejemplo, a un congreso de vinos que hay, ¿no? Entonces, pues eso sale en un momento inicial de la novela y acaba yendo, es, digamos, un viaje hasta que llega al sitio.
Has dicho en algún momento, en alguna entrevista, no recuerdo dónde lo he leído, que la novela es enteramente tuya, es enteramente mía, decías. ¿A qué te referías con esta afirmación? Bueno, supongo que me referiría al hecho de que me ha faltado comprarme una impresora e imprimirla yo. Sí, algo así era. Supongo que Algo así era. Porque creo entonces, que en realidad se trata de que todo lo que he escrito ha sido sin ayuda externa de ningún tipo. Las correcciones las he hecho yo en primera persona y maquetación, en corrección de estilo, diseño de cubierta, materiales, bueno, más todo lo que conlleva, lo que no solamente escribir una novela, sino lo que es luego toda la parte de desembarco en redes sociales, creación de perfiles, etcétera. Bueno, te voy a decir que tú no sepas. Ya. Ya que estamos hablando, esta novela tiene como telón de fondo el vino, ¿cuál es la diferencia entre un etnólogo, un sommelier y un catador de vinos? Bueno, el ámbito en el que se desenvuelven. A ver, un enólogo, por definición, sería un licenciado, un estudioso, una persona que ha estudiado y que entiende sobre vinos y que normalmente desarrolla su actividad vinculado a una bodega. Sí. Esa es la función. Luego, el sommelier, pues, es un entendido de vinos, no tiene ese nivel, aunque dentro del mundo del vino existen una serie de escalas, de tal manera que es un nivel profesional que está escalado perfectamente, sobre todo en Inglaterra, que es donde hay una serie de reconocimientos profesionales que se otorgan a los que son considerados los mejores sommeliers. Y su actividad se desarrolla asesorando al cliente en un restaurante. Y luego, finalmente, el catador. me has preguntado por el sommelier y me has preguntado por el catador de vinos. Vale. El catador de vinos, pues es, digamos, alguien independiente de los otros dos elementos. Sería un experto en vinos y que de cara, por ejemplo, a un concurso, pues él le pone los vinos y él elige cuál considera que es mejor por determinadas circunstancias. ¿Qué pasa? Pues que esa función suya independiente, si queremos entender así, le permite pues conocer muchos vinos y ser capaz de elegir vinos. Entonces, un catador podría ser un buen asesor para una bodega, de manera, me refiero a bodega de restaurante, no bodega de producción, de tal manera que pueda tener referencias y tener conocimiento de la existencia de nuevas referencias que puedan incorporar a la carta. Pues resulta que el restaurante Atrio es uno de los que más referencias tiene 4.000 y pico referencias de vinos diferentes en la carta. Tiene más de 45.000 botellas. Entonces, estamos hablando de una carta de vinos que a nivel internacional está reconocida como una de las mejores, a nivel mundial, ¿eh? Y curiosamente está en Cáceres. Entonces, son los mimbres, digamos, que me han llevado a mí a esto. Y la función, perdona que termine, y la función precisamente del protagonista es hacer de catador y de ofrecer de alguna manera pues especialidades o vinos originales que pudieran complementar o que pudieran servirle a la bodega de Atrio. Pero de alguna manera también mezcla su actividad porque recuerdo que esas cepas que encontró en el norte de Europa querían probar unos virus o unas enfermedades que tenían para mejorarla y tal. O sea, que se entromete un poco también en los otros. Sí, interviene, porque tiene el apoyo de un enólogo, concretamente, que sería definido como Nacho Ignacio. Yeah. Y tiene el apoyo de un enólogo en algunas de las cosas que realiza. Tú en concreto, ¿eres un experto catador de vinos o solo te has documentado para la novela? He tenido un camino. Entonces, el inicio de todo esto era ese camino que emprendí en su día, trasladarlo a un personaje evidentemente ajeno a mí. Y bueno, aparecen dos amigos míos, que son los que realmente me han conducido por el mundo del vino, que son muy aficionados y que cada vez que nos hemos juntado, pues
ha habido que elegir un vino y un vino especial y probarlo y catarlo. Y entonces, a través de esa afición compartida en esos momentos puntuales, pues se ha ido desarrollando en mí la afición por el vino. No soy un experto en vinos, ni pretendo serlo. Lo único es que sí tengo, vamos a decir, una base que me permite, pues, tener un conocimiento y desarrollarlo de una manera literaria. ¿Te dice algo el Aurum Red Gold? Pues sí me dice. El vino más caro del mundo, teóricamente. Sí. Es una bodega que está en Cuenca y que, bueno, utiliza una variedad de uva propia, autóctona de La Mancha, que es el Cencibel, y utiliza cepas muy antiguas, que tienen más de 100 años, una producción muy corta. O sea, a ver, montar una industria grande con vino es relativamente sencillo. Una cepa en 4 años está en producción. O sea, yo cojo un sarmiento, preparo y voy a reproducir una planta. Planto la planta, hago es un poco más largo de explicar, pero hago todo el proceso y ya tengo una planta en producción en 4 años. Y evidentemente esto aquí no ocurre. Estamos hablando de plantas que tienen mucho tiempo, con lo cual la producción es muy corta. Y eso les permite poner el precio que quieran ellos poner. Estamos hablando de 300 botellas de producción, de las que 150 van a la venta. Sí, y me parece que estaba alrededor de 25.000 euros cada botella. La variedad Aurum sí, pero bueno, tienen otra serie de vinos y otras variedades que no tienen esos precios ni mucho menos. Bueno, y ahora vamos a meternos un poco en el centro de la novela. ¿Qué nos puedes contar de Mário Sousa? Mário da Sousa. A ver, Mário da Sousa es un seudónimo. Sí. O una segunda identidad. La identidad que utiliza cuando utiliza su identidad. Que aparece primero de un personaje que no está identificado. Sí. El personaje principal, el nombre, además de manera intencionada, eso sí que no es occidental, no aparece en ningún momento y no sabemos quién es este señor. En un momento determinado se ve metido en una situación de problema, le persiguen y entonces, a través de terceras personas, consigue una identidad portuguesa. Y esa identidad portuguesa es la que, como se mantiene esa situación un poco de persecución, pues es la que él mantiene durante toda la novela. Evidentemente esa situación en la segunda parte cambia. Entonces ya sí le podemos poner nombre y ya alterna de alguna forma lo que son las identidades, como Mário da Sousa y la otra identidad que no voy a desvelar ahora. Antes de pasar un poco más adelante mira, Iván pregunta aquí, ¿algún personaje real que sale en COVID, tu novela, ha reaccionado de una manera que no esperabas al ver su participación? No. A ver, he intentado primero decirte que un 90% de los personajes que aparecen en la novela son reales. Entonces, me ha resultado imposible ponerme en contacto con todos. Pero he intentado ponerme en contacto con algunos de los, vamos a llamarle, personajes principales. Por supuesto, sacar la bodega de Atrio y sacar a José Polo y a Toño Pérez sin contar con su aprobación, pues es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Entonces, evidentemente eso no ha ocurrido. Me puse en contacto con ellos, muy amablemente me dijeron que les gustaría leer el texto y cuando lo leyeron les pareció estaban muy de acuerdo. Me sorprendió que lo que pudiera llegar a ser una fantasía, porque algunos de los vinos que se plantean ahí son vinos evidentemente totalmente ficticios, que no me hayan dicho que les parece vamos a llamarle una invención o una idealización, sino que les parecería, si encontraran un vino similar, que perfectamente lo incorporarían a su bodega. Entonces, con ellos y con algunos otros. Hay muchos que son inaccesibles. Entonces, en algunos casos lo he intentado, en otros ni siquiera lo he intentado
digamos, porque he considerado que era imposible obtener esa autorización, digamos, ¿no? Mira, Iván pregunta si has probado algunos de esos vinos que salen en COVID. Ya has dicho que muchos de ellos te los has inventado. Sí, algunos. A ver, es que en la novela salen muchos vinos. Sí. Entonces, pues te digo, uno de los considerados vinos más, el Flor de Pingus, que además hay una trama también relacionada con el vino ese, por supuesto lo he probado. Y es un vino de un nivel excelente. En guías, pues estamos hablando de un 90 y muchos o casi un 100. En tu novela salen personas muy conocidas, o que todo el mundo, creo yo, actualmente conocen, como Antonio Banderas, Alejandro Sanz, Amenábar, Agustín Almodóvar, José Andrés. ¿Por qué has puesto estos personajes? A ver, el personaje principal se ve de alguna manera metido de una manera accidental, en algunos casos, y de otras maneras buscado, porque busca también el desarrollar su actividad, relacionándose con lo que vamos a decir el mundo no de la farándula, sino un mundo de lujo y el mundo que se puede permitir pagar 300 euros por una botella de vino, por ejemplo. Bueno, 300 euros a mí me parece poco dentro de lo que sonían los aficionados al vino, porque solo decirte que en el robo que se ha hecho en Atrio, con 45 botellas, el importe es de 1.600.000 y pico euros. Sí. 45 botellas. Estamos hablando de un precio disparatado. ¿Quién puede consumir? Porque yo me meto en el mundo del vino hablando de un vino exclusivo y un vino. ¿Quién puede producir querer abrir una botella de ese tipo? Pues gente que esté en un nivel top. Yeah. Sitúo al personaje en Nueva York y en una gala en la Spanish Society, pues es donde surge una colaboración con José Andrés, y a partir de ahí es donde el resto se incorpora de alguna manera a un proyecto relacionado con restauración y en el que él está como asesor. Simplemente es una cuestión puntual que, bueno, para el hecho, de alguna forma, buscar un referente y vincularlo a lo que es un nivel, y es el lujo. La novela tiene dos elementos. Unos vinos que son prohibitivos que nadie consumiría, y que si el personaje está relacionándose con ese mundo, la única manera es teniendo relación con gente que se mueve en él, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, huye de ese tipo de situaciones. Entonces está en esa ambivalencia entre moverse en un mundo en el que se siente un extraño y utilizarlo de alguna manera para su actividad. Tu novela prácticamente recorre todos los continentes. Creo que solo le queda Australia por llegar, ¿no? ¿Tú mismo eres un gran viajero? Bueno, a ver, algunos de los viajes que hay, solo he tenido que utilizar la memoria, algunos, pero la mayoría son viajes que a mí me hubiera gustado hacer. Entonces, en la primera parte de la novela, o en el primer volumen, desarrolla un viaje que efectivamente va por muchos países. Pero bueno, solo te voy a decir que en la segunda parte el eje es Asia. Sí. Por lo cual no puedo decir que está en muchos sitios, pero de una manera muy puntual. Entonces, quizá ya eso cambie en la segunda parte. Donde podemos sí ubicar la novela o considerar como espacios, lo digo para los que nos estén oyendo, sería Europa y América, básicamente. El salto que va dando de uno a otro. Hay un momento en que al protagonista le dan un vino a probar y él descubre que ese no es el vino original, sino que esa botella la han cambiado, es otra cosa, no es el vino original. Por eso mi pregunta, ¿hay un gran negocio de corrupción dentro del mundo del vino? A ver, corrupción, la palabra quizá no sea esa. Podemos hablar de falsificación. Falsificaciones, bueno.
efectivamente. Y de fraude, sí, claro que lo hay. Hay tramas que están dentro de esta novela que tienen que ver con eso. Algunas son ficticias, otras son reales. En la segunda parte aparece una trama, digamos, la trama de las tramas del tema de las falsificaciones a nivel mundial. Si alguien quiere buscar en internet, a lo mejor encuentra algo. Pues existen falsificaciones. Ha habido gente que se ha enriquecido de una manera impresionante simplemente por el hecho de acumular una gran bodega, que es notorio que él tenía esos vinos, y luego lo que se ha dedicado es a falsificarlos y a vender, a hacer que otros vinos pasaran por los que él tenía, ¿no? Sí, hay mucho fraude. A ver, te pongo un ejemplo que todos conocemos. Bueno, por lo menos en Extremadura, de aquí sí lo conocemos. El tema del jamón. Sí. Tú vas a cualquier sitio y pides jamón ibérico y te dan jamón ibérico. Bueno, dentro del jamón ibérico hay muchos niveles, hay muchas variedades y todo el mundo te da jamón ibérico 100% y de bellota. Pues no. Sí. Vale. Pues en el mundo del vino ocurre, lo que pasa es que es mucho más complicado. A ver, una forma muy sencilla. Hay bodegas que, porque están en denominación de origen por lo que sea, pues tienen un nivel de producción X y solo pueden etiquetar X botellas, pero producen más. Y te encuentras con botellas que están sin etiquetar y que son exactamente igual que las otras. Eso tiene otro mercado. Entonces ya simplemente con la misma calidad ya tenemos dos niveles. Hay gente que te ofrece y te dice, oye, tengo una caja de vino que procede de esta bodega. Tú no lo sabes si es verdad o es mentira, porque está sin ningún tipo de precinto ni etiqueta, pero sabes que efectivamente eso puede ocurrir. Bueno, pues a ese nivel es muy sencillo hacer el fraude. Y luego con botellas etiquetadas también, porque copiar una etiqueta de una botella es muy sencillo y lo que es la botella también. Luego, con respecto a lo que, perdona una cosa, me decías que el protagonista que encuentra, ¿por qué lo encuentra? Porque lo que le ofrecen no es lo que va en la botella. Eso si es. le hubieran ofrecido un vino similar, con la misma variedad, pues hubiera probado y hubiera dicho, oye, pues a lo mejor es que la botella no ha salido buena, y la devuelve. Eso es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. No me gusta el vino, esto no es, o no está en condiciones. Pero que la botella, si es falsificada y es una falsificación burda, ni siquiera utiliza la misma variedad de vino que contiene la botella original, pues es fácilmente detectable. Bueno, cuéntanos algo de dos mujeres que tienen que ver o que están relacionadas sentimentalmente con el protagonista, Mazahar y Itzel. Pues son dos situaciones totalmente opuestas las que se dan ahí. La primera, a ver, no quiero desvelar mucho porque no me gusta hacer muchos spoilers, pero bueno, tendré que dar una mínima explicación. La primera es una mujer que procede de un país totalmente ajeno al mundo del vino, un país islámico, Sí, pero que por sus determinadas circunstancias se ha, digamos, occidentalizado y que actúa con total desinhibición y es una persona que, a pesar de sus orígenes, pues está ubicada en el mundo del lujo y en un nivel que encuentra al personaje y que pues tienen una relación que él aprovecha para su actividad. Eso por una parte, tiene una relación con ella que no queda muy definida, a nivel sentimental por lo menos, y además de manera intencionada. Y luego conoce a otra persona en otro ámbito totalmente diferente, opuesto totalmente, que estamos hablando de alguien que está vinculado a la cultura maya y que además tiene antecedentes de chamanes y que incluso ella misma pues tiene determinadas actitudes al respecto. Y pues tiene una relación con ella totalmente diferente. De alguna forma yo la he planteado como una idealización. No se trata, es un amor platónico, si lo queremos llamar así, porque no aparece en ningún momento ninguna relación, vamos a decir, física. Pero sí queda imprimado el personaje de, evidentemente, poder relacionar, si hablas de dos mujeres, como tú bien has dicho,
pues son Mazar y Itzel. Precisamente a través de Itzel, como tú bien has dicho, llega a conocer a los chamanes y precisamente luego después tiene visiones que le ayudan a sortear algunos peligros, ¿no? Estas visiones nacen después de haber probado la bebida que tomaban los chamanes y que Itzel le dice que no lo haga, pero él, por costumbre de probar el vino, prueba esa bebida, ¿no? Y a partir de ahí tiene sueños y premoniciones. ¿Por qué has incluido todo este panorama paranormal en el protagonista? Bueno, por el simple hecho de saber cuáles eran las propiedades de esas bebidas. Esas bebidas estaban limitadas, los únicos consumidores de esas bebidas eran los chamanes y los hechiceros, llamémosle si queremos llamar así, cuyo objeto era poder acceder al inframundo, que llamaban ellos, y poder tener visiones y poder tener relaciones con otros mundos, es otro nivel de percepción. Entonces, ocurre que eso altera, le advierte que no lo haga porque altera totalmente lo que es el nivel de conciencia de la persona. Y eso es lo que yo he intentado plasmar en la novela, imprimiéndole pues un cierto esoterismo. Tú te habías propuesto escribir una trilogía, ¿no? Una trilogía, perdón. No. Y bueno, ya lo expliqué al principio que no pretendía escribir ni siquiera una novela. En la novela dices, ya estoy escribiendo la segunda parte y luego abre la tercera. ¿En qué? Ahora te lo explico. ¿Cómo vas? ¿Dónde vas? ¿Segunda, tercera? A ver, tengo ya completas las dos primeras y de la tercera pues tengo lo que es el inicio, las primeras fases de la escritura y luego ya una estructura. Con lo cual ya me queda pues tener el tiempo suficiente para desarrollarla. Terminarla. Digamos esa parte de mapa que todavía tiene mucha brújula de por medio. ¿Qué parte ha sido para ti la más difícil a la hora de dar por terminada la novela? La escritura, la corrección, la maquetación, el darle visibilidad. ¿Cuál ha sido para ti lo más difícil? El después, escribirlo no. Corregirlo, muy pesado. La corrección, tienes que ser muy metódico, tienes que utilizar la técnica de escritura convencional, no la que tú piensas que es la técnica de escritura convencional. Entonces, tienes primero que ilustrarte de cómo se debe escribir realmente y me refiero a escribir en formato novela, ¿no? Y luego hacer esa adaptación. Es muy pesado y normalmente es algo que muchos escritores delegan en terceras personas. Yo, como no he tenido más remedio que abordarlo en primera persona, pues lo he hecho lo mejor que he podido. Y luego, a partir de ahí, es cuando empiezas, realmente dices, vale, tengo una novela que la he completado, me han animado, porque la verdad es que fue así, a novelarlo, el texto, y a darle un formato y poder sacarlo. Y a partir de ahí empiezan las dificultades. Cristina, yo soy una persona, perdona un segundo, sí, ajena totalmente a lo que es el mundo editorial, ajeno. Que tengo algún contacto con alguna persona que sí tiene relación y me dice, no sabes dónde te estás metiendo. Y efectivamente no sabía dónde me estaba metiendo. Y lo he tenido que hacer, como ya te he dicho todo, en formato en autoedición. Sobre todo por una razón, Nicolás, y es el hecho de que la novela tenía fecha de caducidad. Si estoy hablando del COVID y esto está escrito entre marzo y junio del 2020 y está pasando las cosas a partir de esa fecha, porque yo estoy escribiendo sobre futuro. El robo de Atrio se produce en el mes de octubre del 2021 y ocurre supuestamente durante el desarrollo de la novela. De tal manera que en la segunda parte meto lo que es la solución del robo que han encontrado a los ladrones, porque todavía no se sabe exactamente en qué ha quedado la cosa. Cristina dice que a partir de la quinta corrección baja la escopeta a la bodega porque si no algunos personajes se los cargaría directamente porque los odia después de corregir y corregir tantas veces, ¿no? ¿Cuál es la problemática
que tienen las personas que empiezan a escribir o los escritores primerizos o jóvenes a la hora de buscar una editorial? Bueno, la primera es el filtro que hay que hacer, porque tú te metes en internet y pones editoriales, te salen cientos. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que te haga la editorial? Eso es lo primero que tienes que tener claro. Porque lo que te ofrecen normalmente como servicios editoriales, vamos a llamarles tradicionales, son una minoría. Y, de hecho, lo que suele ocurrir es que te venden como una edición tradicional lo que no lo es. Y cuando de repente, después de una larga conversación y después de muchas promesas, te dicen que la parte tuya son 5.000 euros, se te queda una cara de tonto que no te puedes imaginar. Entonces, me imagino que los escritores noveles tienen ese problema. Yo he tenido otro problema añadido. En la época en la que yo he terminado la novela, los departamentos de lectura de muchas de las editoriales estaban cerrados. Literalmente. No aceptamos manuscritos si no es bajo petición. Con lo cual, exclusivamente a sus autores. A los autores noveles teníamos cerrada cualquier puerta. A muchas de esas editoriales. No digo al mundo editorial porque yo he tenido alguna oferta de edición que he rechazado porque no lo tenía muy claro. Y he preferido, digo, mira, esto lo he hecho yo hasta aquí, pues voy a intentar dar el siguiente paso. Y no me arrepiento de eso. Te lo voy a preguntar o te lo pregunto como abogado. ¿Están los autores desprotegidos legalmente frente a las editoriales? En teoría no, pero en la realidad sí. Digo en teoría no, porque si tú lees un contrato editorial, tú lees un contrato que es que refleja derechos y obligaciones de uno y de otro. Están perfectamente estipuladas. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad es que no se cumplen. Ya, pero por ejemplo, yo llamo estar desprotegido cuando la cantidad que te debe la editorial es menor a 2.000 euros, no vas a poder ir a juicio. Sí, ¿por qué no? A nosotros... Salvo que tú tengas una renuncia expresa, tú puedes ir al juicio a reclamar 1 euro. Otra cosa es que el procedimiento... No le hacían caso a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que depende del procedimiento judicial que tú utilices para reclamar, eso estamos los abogados para asesorar en ese tema, tú vas a poder reclamar cualquier cantidad que se te deba, ya sea a nivel editorial o a cualquier otro nivel. A ver, salvando las cláusulas que ayudan a firmar los contratos, ¿vale? Las editoriales, el problema es la opacidad. Y te voy a poner un ejemplo de un conocido. Me dice, fíjate, me manda la liquidación la editorial. Y yo la veo y digo, qué poco se ha vendido. Y un día voy al Corte Inglés de Sevilla. Y el gerente del Corte Inglés de Sevilla viene a buscarme cuando sabe que estoy allí firmando. Estoy hablando de un amigo que me lo cuenta de esa manera. Sí. Y me dice, oye, felicidades. Es que es impresionante la cantidad de libros que hemos vendido aquí. Y le dice, oye, por curiosidad, ¿cuántos has vendido? Había vendido solo en ese centro más libros de los que le había liquidado la editorial a nivel nacional. Con lo cual, es que, ¿y cómo sabe él? Puede presentar una reclamación y decir, ¿qué libros se han vendido suyos en la librería de cualquier pueblo o de cualquier localidad? Pues no, ese dato no lo puedo contrastar de ninguna manera. Hay una cosa que es clara. Me gustaría continuar, pero no hay ya mucho tiempo. En el contrato o en los contratos figura que la editorial tiene que entregar al autor un certificado de industria donde esté contabilizado cuántos libros mandó a hacer, o sea, de cuántos libros consta la tirada, ¿no? Sí. Y eso no lo hace nadie. Pero no te liquidan por la tirada, te liquidan por las ventas. Sí, claro, pero por lo menos tú sabes, ok, han ido a esta imprenta y han pedido 5.000 libros. Pero es que esos datos no te los da nadie. Vale, es que ni siquiera cumplen eso. Ya, por eso. Dime tú qué le impide a la editorial darte un certificado de que ha mandado 5.000 libros y es cierto, y luego decirle a la imprenta que le haga otros 5.000. No hay... el problema es que no tenemos ninguna forma
Otra cosa es que hubiera un registro en el que se controlaran todas las impresiones y que cualquier impresión que se hiciera se tuviera que comunicar necesariamente por alguna vía a Hacienda, eso Hacienda algún día a lo mejor lo consigue, como forma de recaudación. Y a partir de ahí tú podrías tener un cierto control, pero si no lo controla ni Hacienda, ¿cómo lo vas a controlar tú? Es imposible. Estás en manos de la editorial y de lo que quiere hacer. Por supuesto, ocurre una cosa, que tenemos dos tipos de editoriales, las que son serias y las que no. Entonces, por eso hay tantísimas editoriales. No quiero alargarme con este tema. No, aparte de que ya casi nos hemos pasado ya 3 minutos de tiempo y han quedado bastantes preguntas, tú sabes que han quedado bastantes preguntas sin contestar, y te iba a hacer una pregunta que creo que en algún momento tú la has sugerido o contestado o algo, y es, ¿para ti la editorial y negocio son dos caras de la misma moneda? Tiene que serlo. Si tú ves los números que se manejan en una edición convencional, y digo tradicional, la editorial o se lo plantea como un negocio y sabe gestionarlo, o es ruinoso. Es ruinoso totalmente. Para la editorial, ojo. Yo estoy defendiendo de alguna manera también a la editorial, porque aquí hay muchísimos intermediarios y todo el mundo se lleva algo. Te pongo un ejemplo. Un autor se lleva un 10% de las ventas. Vamos a hablar del general. En una librería el 30%. La distribución se lleva el 40% aproximadamente. 40 y 30, 70 y 10, 80. Le queda el 20% a la editorial. Sí, pero con ese 20% tiene que afrontar todos los trabajos de corrección, de revisión, de edición, soportar el coste de impresión y luego hacer todo lo que es el desarrollo de publicidad, que si no invierten en su producto no van a sacar rendimiento, para luego obtener parte de ese beneficio. Es muy difícil de entender. Yo cuando le digo a alguien, oye, ¿y cuánto te has llevado tú de cada libro? Digo, mira, si es sencillo, tú ves Pérez Reverte, un libro, 20 euros, se ha llevado 2. ¿Qué me dices? ¿Cómo se va a llevar 2 euros? Sí. Digo, porque esto es así. Claro que es un negocio, pero si la editorial no tiene volumen y no tiene, vamos a decir, bien gestionado y bien rentabilizado todos los procesos en los que interviene, bien optimizados, lo que ocurre es que hay un sobrecoste que hace que se tenga que quedar además con tu 10%. Pero aquí hay una cosa que quizás convengas conmigo. Hace muchos años las distribuidoras iban por las librerías y dejaban allí sus libros. Es decir, necesitaban un montón de gente para visitar las librerías, pero en la actualidad se hace todo por Internet. O sea, no va nadie a explicarle al señor allí de la librería nada. Entonces, todo eso, ¿por qué sigue manteniéndose los mismos precios? Yo pienso que las distribuidoras están sobrevaloradas. Sí, ahora está de moda lo que se llama la distribución bajo demanda. O sea, tú vas a la librería, le pides, no tienen físicamente a lo mejor ningún ejemplar, y le dices, quiero el libro de Ángel Luis Fernández Sanz. Y la librería te lo busca. Tiene su método. Yo, por ejemplo, algunas librerías con las que colaboro están dentro de lo que es todo libros, con lo cual buscarían ellos ese libro para ponerlo a disposición del cliente. Pero yo en este caso soy el distribuidor, pero si la distribución la lleva a una empresa que no ha tenido que hacer ningún gasto ni ningún desembolso, pues optimiza, porque imprime un libro y lo manda. Imprimir un libro es antieconómico. Es una barbaridad imprimir un libro. Bueno, pues gestionan el negocio de esa manera, con lo cual, evidentemente, algo se hace mal. Bueno, vamos a terminar porque ya nos hemos pasado y te voy a hacer 2 pequeñas preguntas. Uno, ¿crees que vivir de la literatura es un sueño posible? A mí me lo han preguntado en alguna ocasión, compañeros. ¿Tú dejarías tu actividad para dedicarte a escribir? Evidentemente, si considero una mínima rentabilidad, sí, pero es que veo que es imposible el obtener un mínimo rendimiento que te permita vivir de esto, que sacas de una edición de un libro. Y yo soy uno de los privilegiados que me he llevado el 100% de lo que he tramitado. A ver, el 100% quitamos todos los gastos y demás, ¿no? Pero no he tenido que compartirlos con nadie. Sí, con alguna librería que se ha llevado el 30 al 25%, porque como son
conocidos, pues nos tratan un poco mejor a los autores locales, pero que vivir de esto, yo ahora mismo lo considero totalmente, por mi parte, imposible. Sería un sueño, por supuesto. Me encantaría. ¿Qué género literario no has utilizado y te gustaría en algún momento probar? Pues mira, me lo has dicho tú antes. El de terror o el de el mundo de la literatura fantástica, ¿no? Esa mezcla que también maneja nuestro amigo Iván Velázquez, Sí. Pues a mí me es ajena totalmente. Por lo demás, sí, he escrito relatos de todo tipo. Pues mira, esta mañana he subido lo que yo llamo un compendio de haikus, ahí de alguna manera un poco distinta, porque no es el enfoque original de un haiku. Y bueno, yo entiendo el tema de la autoría como disfrutar de lo que haces y no es jugar con las palabras, pero dentro de ti sí juegas con las palabras. Creo que tú sabes a qué me refiero. Bueno, ya el tiempo nos hemos sobrepasado, vamos ya en 9 minutos. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? A ver, con mi nombre y apellidos. Y paralelamente tengo un perfil específico para el tema de la escritura, que es como un seudónimo. Yo inicialmente, cuando empecé, pretendía esconderme detrás de un seudónimo. No quería ser como Carmen Mola, evidentemente, pero apareció lo que era Sin Grafista. Quizás a ti te suene. Sí, fue el primero que yo conocí. Me habrás visto con ese perfil. Y bueno, tú buscas en redes Sin Grafista y te va a aparecer una página web y relacionado con la página web, perfiles en todas las redes sociales, de manera que es fácil localizarme. Y bueno, no en editoriales, evidentemente, todavía no. En algunas librerías de Extremadura y en Amazon, por ejemplo, también. Bueno, pues como has visto, se nos ha escapado el tiempo y totalmente. Parece que ha pasado volando. Bastantes preguntas sin hacer, que espero podértelas hacer cuando presentes o termines la segunda parte, si lo tienes a bien y lo deseas. Y por otro lado, felicitarte y darte las gracias por haber venido y bueno, felicitar a los oyentes, a los que nos han escuchado, a los que han participado y a los que han puesto o han dicho algún tipo de comentario. Muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros. Y repito que te queda la puerta abierta. Cuando tengas la segunda parte, pues si quieres la compartes también con nosotros. Cuenta con ello. Buenas noches y gracias a todos los oyentes. Adiós, buenas noches.